Yo soy Concha Ravelo y estuve un tiempo trabajando en el área de Mérida, en la Garrovilla, y aparte de la dirección médica. Y bueno, yo creo que muchos compañeros del área me conocéis, y además estuve 4 años en Mérida Norte, así que si estáis por ahí, alguno de los de Mérida Norte, me conocéis. Bueno, actualmente estoy en el centro de salud de Navalmoral de la Mata, porque cogí mi plaza aquí, y bueno, soy vocal de ADALIPE, que es la Asociación de Afectadas del Lipedema de España. Lo primero, dar las gracias a la unidad docente, a Mamen y a Fátima por haberme dejado daros esta sesión, que para mí era muy importante difundir y que vais a entender el porqué. Y bueno, daros gracias a todos los que estáis asistiendo. El tema del que quiero hablaros, si veis ahí en la pantalla, es el lipedema, que es una enfermedad desconocida y que todo el mundo, cuando yo comento el tema, confunde con el linfedema y vais a descubrir que no es lo mismo. Y mi motivo es doble de por qué hablar de esta patología, pues bueno, por yo me he sometido a uno de los tratamientos que hay, que ahora descubriréis, y bueno, pues vi que como médico de familia y conociendo la patología y que yo desconocía que tenía, pues tenía que difundirla y ayudar a que otras mujeres la pudiesen diagnosticar sus médicos de familia. Sin más, no os voy a entretener mucho, sé que tenéis muchísimos jaleos, que las consultas de primaria están desbordadas y solo quiero que la conozcáis y si algún día queréis profundizaremos en el tema. Bueno, como decía, yo desde que descubrí la enfermedad entré en la Asociación de Afectadas del Lipedema de España, soy vocal y estoy formando a otros profesionales, ayudando a mujeres desde la asociación. Bueno, pues deciros que esta patología fue definida por primera vez por Allen y Hines en 1940, confundida generalmente con el linfedema, y en realidad es una enfermedad inflamatoria, crónica, progresiva del tejido adiposo, de origen mixto, que afecta principalmente a miembros inferiores, pero que también puede afectar a los superiores. Os voy a insistir mucho porque es que se confunde con la celulitis, con la obesidad. Es una patología crónica del tejido adiposo. En mayo del 2018, la OMS lo aceptó además en la CIE 10, el lipedema, como enfermedad, y además tiene su codificación y todo. El problema es que la CIE 11 no ha entrado en vigor en España hasta enero del 2022, aún no está incluida en las carteras de servicio, y claro, si nosotros, como seguimos, no manejamos todavía la CIE 11, nosotros, por ejemplo, a nivel de comunidad autónoma, si buscamos lipedema, no aparece como tal, pero el lipedema es una patología, no es un problema estético, como todavía se sigue considerando por muchos profesionales y por muchos organismos. Existen datos insuficientes y heterogéneos sobre su epidemiología, pero sí se sabe que 1 de cada 6 mujeres la padecen, o sea, no es una enfermedad rara, es una enfermedad desconocida, pero que la tienen muchas más mujeres de las que creemos. Hay una agregación familiar de un 15 al 64% de los casos y, bueno, según la herencia se sabe que es una herencia autosómica dominante y que generalmente, aunque hay madres que pueden venir por herencia materna, generalmente es por herencia paterna, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenéis algunas fotos que ahora las iré ampliando. En cuanto al origen, bueno, viene del griego lipo, grasa, y oidema, inflamación, y es típicamente, coloquialmente, son las piernas de columna o síndrome en pantalón de bombacho. Ahora veréis fotos que son unas formas muy características de las piernas de muchas mujeres que siempre hemos dicho, bueno, pues que es celulitis, que es su constitución o que tienen una insuficiencia venosa. Existen muchas teorías etiopatogénicas sobre la patología, pero aún está en estudio, quedan muchos estudios por hacer. Hay teorías ya, algunas bastante avaladas, sobre todo a nivel de Estados Unidos. En Alemania es donde más están trabajando en este tema desde hace 20 años. En España todavía vamos un poquito retrasados en este sentido. Se sabe que hay unos mecanismos microcirculatorios, linfático y sanguíneo asociados. De hecho, hay muchas mujeres que les hacen ecodoppler o linfografías y dan todo bien, pero hay una afectación microcirculatoria, se ha demostrado claramente, que además se afecta la génesis del edema. La adipogénesis muchas veces lo que hace es que se produzca una hipertrofia que termine afectando al sistema linfático y se puede producir un lipolinfedema. Y como decía, hay factores genéticos y hormonales. De hecho, la mayoría de los casos aparecen a partir de la pubertad, generalmente cambios hormonales. Pubertad, embarazo, menopausia. Entre los nuevos descubrimientos, aunque ahora recientemente van a aparecer publicaciones, según tengo entendido, nuevas que se están haciendo a nivel de Alemania, de Estados Unidos y un estudio que están haciendo aquí en España,
Bueno, pues hay dos teorías ahora mismo documentadas, que es que existe un biomarcador del lipedema, que este biomarcador lo diferencia de lo que es la obesidad y de lo que es el linfedema, y la hipótesis de Roxon, que dice que lo que se produce es un problema a nivel microcirculatorio, y eso hace que el tejido adiposo no pueda drenar bien los líquidos y se produce entre los adipocitos una acumulación de líquidos, lo cual produce más inflamación. Y luego se ha visto, con esa parte genética que comentaba, que hay un nuevo gen implicado, que es una mutación del gen AKR1C1, que la mayoría de las mujeres que tienen o tenemos, porque yo lo digo muchas veces, porque yo padezco esta enfermedad, pues esta mutación de este gen es el que hace que haya una formación anómala del tejido adiposo. Entre las últimas teorías, bueno, pues una teoría multifactorial, que como os decía, no quiero profundizar en todo por ser lo más breve posible, y simplemente que conozcáis, bueno, pues que hay una disfunción de la matriz extracelular, eso hace también que haya una hiperlasitud ligamentosa, hay mujeres que tienen mucha hiperlasitud en los ligamentos, que se produce un éxtasis del líquido intersticial entre los adipocitos, que existe fibrosis. Existen ya incluso marcadores inflamatorios que se han visto, aumento del linfocito CD4, 5 y CD6, 8 en el tejido adiposo, múltiples teorías. Como os decía, que no voy a profundizar, el tema de macrófagos aumentados. Pero ¿qué pasa con el tejido adiposo? Que ahí es donde quiero yo más resaltar para que se conozca la diferencia de lo que es una celulitis. El tejido adiposo lipedematoso se produce una hiperplasia de la célula y una hipertrofia. Yo siempre comento, bueno, pues no hace falta que lo diga, que tenemos más células, más grandes y además la membrana del adipocito es fibrótica, dura, muy dura. Esto es la diferencia. En la parte de arriba tenéis una grasa normal y en la parte de abajo, de la imagen de abajo, lipedematosa. Creo que podéis ver perfectamente la diferencia de esos grumos que se crean. Y luego en el otro lado de la imagen, pues veis también lo que es una grasa lipedematosa, que yo muchas veces lo digo que es que parece como si fuese carne picada. No tiene nada que ver con una celulitis, que lo que hay que es un aumento de grasa, es grasa líquida, grasa como tal. Esto es un problema de la célula y provoca esa morfología de la grasa. El lipedema tiene muchas comorbilidades frecuentemente asociadas. Yo siempre digo que, bueno, que se puede tener lipedema y obesidad, que no son contradictorios. Muchas mujeres asocian diabetes, hipertensión, el hipotiroidismo es muy frecuente, artritis, ojo, la fibromialgia, que luego lo voy a hablar. Muchas mujeres que acuden a nuestras consultas con dolor de piernas, miembros inferiores, miembros superiores, dolor frecuente, constante. El dolor es una de las características de esta patología. Enfermedades autoinmunes, insuficiencia venosa, problemas digestivos. Hoy en día hay muchos estudios que dicen que parece ser que en la mayoría de los casos hay síndrome intestino permeable, disbiosis, SIBO, ¿vale? Y mujeres con apnea del sueño cuando se asocia a obesidad. Bueno, estas pacientes no estaban enfermas, tan solo eran obesas antes de la CIE-11, ¿vale? Estas mujeres las veis, seguro que pensaremos su constitución, son sus piernas, tienen una obesidad. No, no es una obesidad. Estas son piernas lipedematosas. Si veis en la que está de espalda, es esa característica de estas piernas así como abollonadas, como digo yo, ¿no? Que no es la típica piel de naranja, aunque también se puede tener celulitis. Pero no, esta es una grasa hipertrófica. Como os comentaba, hay un componente hormonal porque es muy raro en varones, un 2%, de hecho casos son súper aislados, el componente genético es importante, el componente inflamatorio. Lo primero que aparece es la hipertrofia del adipocito, de las zonas afectadas. Tras la hipertrofia viene la hiperplasia. Esto hace que termine comprometiendo el sistema linfático y venoso. Entonces hay mujeres que inicialmente pueden tener ya un problema linfático y otras que secundariamente sí terminan teniendo. La gran mayoría, cuando llegan a estadios avanzados, o bien linfático o bien venoso, tienen una afectación. Y luego, bueno, pues la fibrosis que se produce por la compresión y la inflamación. La zona afectada, y esto os puedo dar fe de ello, no responden ni a las dietas convencionales ni al ejercicio. Y además, las mujeres que además no tienen obesidad tienen una gran desproporción en la parte superior e inferior del cuerpo. Ahora veréis imágenes muy estrechitas de la parte del tronco, muy anchas de caderas y piernas, y ya puedes hacer dieta, ejercicio, que muchas veces pierden peso o pierden volumen en el tronco, pero no consiguen perder las extremidades afectadas. Aquí tenéis un caso, por ejemplo, la chica esta que está en la parte
en color rosita, la ropa interior, si veis su tronco es muy delgadito, pero veis la desproporción de las piernas. Pues esto es lo típico de tu constitución, tu madre, tu tía, tu abuela era así, es un problema venoso, no, es un lipedema. En la otra imagen, igual. Incluso mirar un caso de una sometida a una dieta excesiva, una mujer que se había sometido a una dieta ya excesiva porque además tenía un trastorno alimentario, veis que la parte de arriba prácticamente, bueno, pues se ha quedado en los huesos, sus piernas son muy desproporcionadas con su tronco y más dieta no puede hacer. Bueno, tras una cirugía bariátrica, también se sometían a cirugía bariátrica, no mejora para nada. El inicio más común es en la pubertad, que es cuando aparecen los primeros cambios hormonales. Son mujeres que han hecho múltiples dietas, han vivido prácticamente a dieta, ya se han cansado de hacer dietas, muchas veces ya les produce frustración porque no consiguen nada. Han intentado hacer deporte, pero no han conseguido perder peso de las piernas. El diagnóstico del lipedema hoy en día, que es la importancia también de por qué conocerlo, es clínico. No existe una prueba diagnóstica específica ni ninguna prueba analítica que nos pueda decir esto es un lipedema. Tan solo se utiliza la resonancia magnética que puede diagnosticar, que luego veréis alguna imagen, y hoy en día se está estudiando y en algunas clínicas están utilizando la ecografía para diferenciar la grasa lipedematosa de la grasa normal. Sí que hay ya bastantes estudios a nivel ecográfico, pero fundamentalmente, actualmente, clínico. Los síntomas son 10 síntomas fundamentales que son los que creo que los médicos de familia podemos conocer para diferenciar y por lo menos diagnosticar a estas mujeres. La desproporción, como os he dicho, importante desproporción entre el tronco y miembros inferiores o superiores, según el caso de que la mujer tenga afectación de brazos y piernas o brazos y piernas, según los casos. Bilateralidad. Bueno, pues siempre va a afectar a ambos miembros inferiores o superiores y luego veréis que ese es uno de los diagnósticos diferenciales con el linfedema. Dolor, muy importante el dolor en un 40, 50, incluso 60% de los casos, no es el 100% de los casos. Por ejemplo, en mi caso, siempre lo digo yo, dolor no era lo que más manifestaba, pero la inmensa mayoría de las mujeres acusan un dolor importante, de verdad, a veces incluso invalidante. Hematomas muy frecuentes. Yo, por ejemplo, sí los tenía. Hematomas constantes, casi todos los días. Seguro que tenéis mujeres que os van a las consultas y os dicen, es que tengo hematomas constantemente, y entonces, bueno, pues hacemos estudios de coagulación, intentamos pensar que tienen un problema venoso, y son hematomas constantes, no te has dado ningún golpe, no has sufrido ningún traumatismo, pero tus piernas constantemente están llenas de hematomas. Y como intentas hacer ejercicio de impacto, peor todavía. El dolor, fundamental, muy importante muchas veces en muchísimas mujeres. La almohadilla y signo de la copa sobre el tobillo, pues aquí lo tenéis. Generalmente, bueno, casi en el 99% de los casos, el lipedema, si es en piernas, respeta el pie, o sea, llega en esta forma de copa a la parte inferior del tobillo, y si es en miembros superiores, respeta la mano, llega hasta la muñeca. Y este signo de la almohadilla, la parte posterior de la rodilla, si lo apreciáis bien en la imagen, es muy, muy característico. Aquí tenéis, ¿veis? Una pierna que se ve perfectamente, esta pantorrilla, estas rodillas, y mirad cómo se provoca un anillo en la zona del tobillo, claro, por eso se llaman pantalón de bombacho también, estas imágenes, y el pie está respetado. En el empeine no vemos que haya grasa. Estas son imágenes reales de mujeres que están en la asociación y que, bueno, que están colaborando para que se difunda. El dolor muy intenso al pellizco infracondilio interno, en esta zona. Si pellizcamos ahí levemente, no hace falta que lo hagamos con mucha energía, os aseguro que una leve presión en esa zona es casi patognomónico que a la mujer le duele y mucho, ¿eh? Además que muchas dicen, qué dolor más fuerte, y no hay que apretar mucho. La celulitis suprarrotuliana, aquí lo tenéis, también es muy, muy característico del lipedema, que no se encuentra, por ejemplo, en la celulitis o en la obesidad, porque normalmente ese introducir los dedos hacia arriba no se produce cuando es una celulitis porque cae más sobre la rodilla la grasa. El signo de la fobia negativo, excepto que haya linfedema asociado. Como decía, el signo de la fobia, que es en el caso del lipedema, que vemos unas piernas que aparentemente parecen inflamadas, si lo intentáis, no. Luego hay una hiperestesia al estímulo doloroso con agujas. Si cogéis una agujita y en la zona de la safena interna
intentáis dar un poquito así con una aguja, se produce una sensación también de calambre muy característico. Y la hiperlasitud ligamentosa, que ya lo he comentado, que tampoco se da en el 100% de los casos, pero que también se producen, pues son mujeres, pues mirar, en dedos, en muñecas, en tobillos, en codos, pues sí, hay una hiperlasitud importante, lo cual muchas veces les provoca incluso problemas de movilidad, de inestabilidad. Hay estudios que se han visto también, por ejemplo, en la inestabilidad en los tobillos, eso hace que también haya problemas a nivel de movilidad, de caídas frecuentes. Otros síntomas. Bueno, el tejido celular subcutáneo al tacto y a la presión es duro, pétreo. Hay un aumento de la sensibilidad al tacto, a la presión y al frío. Los nódulos de grasa, muchas veces hay por ahí estudios que lo describen como granos de arroz, como perlas, según el tamaño, y son nódulos duros, pétreos. La piel está abollonada. Y se produce entumecimiento muchas veces en las piernas, hay cansancio y, claro, dolores articulares y musculares porque esa grasa, como luego veréis, se introduce incluso en las articulaciones, por ejemplo, a nivel de rodillas por detrás de la rótula y provoca mucho dolor. Y además son mujeres que generalmente se encuentran cansadas con mucha frecuencia sin necesidad de haber hecho una actividad a lo mejor muy exagerada. En cuanto a los grados de lipedema, bueno, hoy en día existe una clasificación, que veis aquí son 4 grados. Muchas veces es difícil llegar a graduarlo exactamente, sobre todo entre los estadios 2, 3, el 4 está bastante claro, pero más o menos estos serían los grados del lipedema. Evidentemente, el grado 4, nadie llega a un grado 4 directamente, todo el mundo ha ido pasando poquito a poco por los estadios. El problema es que un grado 1 es difícil de diagnosticar, muchas mujeres a lo mejor ni consultan, y si consultan a lo mejor, pues muchas veces no nos damos cuenta. Pero seguro que estas piernas, y en los grados 4 tenemos muchas mujeres de edad avanzada y a veces no tan avanzadas, que seguro que las habéis visto. Luego hay tipos, que no voy a profundizar mucho porque el tipo depende de la zona afectada, ¿vale? En las zonas en azul son las diferentes zonas donde se puede manifestar el lipedema y bueno, pues habría que clasificarlo. Pero lo más frecuente es que afecte a la pierna entera, pero a veces puede pasar, como veis aquí, o que afecte brazos, o que no afecte brazos, o mujeres que solo afecte brazos. Esta es una paciente mía, ¿vale? Porque yo estoy trabajando en mujeres con lipedema y ayudándola, y esta chica además había sometido a una cirugía bariátrica, había perdido muchísimo peso, y bueno, pues vino a mi consulta por dolor en las piernas, por hematoma, bueno, por todos los síntomas que hemos visto, y si veis, es muy característica esta morfología. Aquí está el diagnóstico diferencial con el linfedema. Si veis, linfedema generalmente unilateral, el lipedema bilateral. Es muy fácil de diferenciarlo en este caso, porque el linfedema es muy inusual que vaya a ser bilateral. Aquí tenemos el diagnóstico diferencial entre el linfedema, obesidad y la paniculitis esclerosante fibrosante, que en realidad es la celulitis. No voy a entrar en la tabla entera porque, como decía, no quiero alargarme, pero fundamentalmente hay cosas que pueden ser en común, y vuelvo a repetir, se puede tener lipedema, se puede tener lipedema con obesidad, se puede tener lipedema porque se asocia un linfedema, pero si nos atenemos solamente al lipedema exclusivamente, un tema que no vamos a encontrar en las otras patologías, por ejemplo, es el dolor, la desproporción, todos los síntomas estos que hemos estado comentando, y bueno, no os voy a comentar toda la tabla, porque como va a quedar grabado, Fátima os lo va a dejar, la podréis leer y no extenderme mucho más, porque lo que quiero más es mostraros imágenes. Pruebas complementarias, bueno, pues las pruebas complementarias se pueden solicitar, pero para descartar patologías asociadas. Por eso es importante la ecodoppler, la linfografía. Sé que tenemos nosotros el problema desde primaria de poderla solicitar según qué área, pero sería conveniente poder realizarlas. En cuanto a tratamiento, bueno, pues el tratamiento farmacológico no existe como tal un tratamiento curativo, evidentemente, ni para controlar el crecimiento excesivo. Tratamiento del dolor, pues el analgésicos comunes, y si hay un dolor neuropático claro, pues los medicamentos que utilizamos farmacológicamente. El tema de la terapia compresiva, también, bueno, pues es muy importante. Las medias compresivas, medias de tejido circular o de tejido plano a medida. ¿Por qué? Porque el tejido plano, sobre esto me voy a detener solo muy brevemente porque es muy importante, el tejido plano son unas medias a medida, realizadas en ortopedia,
con un tejido especial, que lo que hacen es que controlan sintomáticamente a la paciente, reducen muchísimo el edema, reducen muchísimo el dolor, alivian muchísimo la carga de las piernas y no tienen nada que ver con las medias compresivas habituales de farmacia. De hecho, las medias de farmacia, que son las que habitualmente yo misma muchas veces mandamos pensando que hay un componente vascular, muchas veces no solo no resuelven el problema, sino que empeoran. Porque cuando la mujer tiene un volumen muy aumentado, lo que le produce muchas veces es que se les arruga, le producen torniquetes. ¿Qué pasa con las medidas de tejido plano? Que necesitaríamos que las prescribiese, y lo pueden hacer, o bien un vascular o bien un rehabilitador. En Extremadura, ya os lo digo, desde hace unos pocos meses, en España, o sea, en Extremadura podemos, las primeras las tiene que hacer un rehabilitador o un vascular, pero las segundas, porque generalmente a los 6 meses hay que cambiarlas, las podemos hacer los médicos de cabecera a través de, como cualquier material ortoprotésico, ¿vale? Como hacemos las sillas de ruedas o los andadores, y luego el SES se envía como cualquier este material ortoprotésico y reembolsa dinero salvo 30 euros. Simplemente a título de curiosidad, estas medias cuestan unos 380 y tantos euros. Entonces, claro, no están al alcance de todos los bolsillos y los digo. El tema que yo necesito y que también estoy intentando es que se conozca no solo a nivel de primaria, sino a nivel de vascular, que yo sé que en Badajoz hay cirujanos vasculares que lo conocen, y a nivel de rehabilitadores, porque sé que hay rehabilitadores que conocen la enfermedad, me consta, en algunas áreas, pero no conocen el tema de las medidas de tejido plano y no neumática, la típica presoterapia que se utiliza. Bueno, pues la presoterapia ayuda mucho a reducir el edema y ayuda mucho también a beneficiar el dolor y a poder eliminar ese exceso de líquido que el tejido adiposo patológico no consigue eliminar, y sobre todo si hay un componente linfático asociado. En cuanto a la dieta y nutrición, bueno, esto sería cuestión de hacer otras charlas, porque no hay una dieta como tal para el lipedema. Como os he dicho, las dietas convencionales hipocalóricas, sobre todo cuando la mujer tiene normopeso y más cuando hay una desproporción importante y ya la parte superior del tronco no pueden perder más, no existe una dieta para el lipedema. Pero si no hay ninguna comorbilidad asociada y no hay ninguna otra patología que contraindique o que necesiten algún tipo de dieta especial, la dieta antiinflamatoria, que eso ya sería otra charla aparte, porque en esa yo también he investigado mucho y porque yo la realizo, es la que más ayuda a controlar el lipedema, ¿vale? Porque sobre todo hay muchos estudios que reducir el gluten y la lactosa ayuda mucho, pero claro, como os digo, esto sería otra charla orientativa que habría que dar sobre la dieta y bueno, no quiero extenderme. El ejercicio físico sí, el problema es no impacto. El impacto va mal, el impacto produce más edema, produce más hematomas, entonces hay que hacer un ejercicio físico adecuado. Fundamentales, por daros un poco de idea, sería el andar, la marcha nórdica, el aquagym, el pilates, ejercicios de fuerza, ejercicios isométricos, todo lo que no conlleve impacto, porque el impacto, os aseguro, yo que he estado mucho tiempo intentando, hacía ejercicio, hacía spinning, hacía step, el impacto te provoca un dolor y te provoca más inflamación y es muchísimo peor, pero el ejercicio, importante. Drenaje linfático manual. Bueno, pues aparte de la presoterapia, como os comentaba, el drenaje linfático manual por un fisioterapeuta, por gente especializada y por gente que conozca el tema, es muy, muy beneficioso también, que se le pueda aconsejar a las mujeres, porque ayuda, como decía, al tema de la retención de líquidos y la eliminación del exceso de líquido que se acumulan entre el tejido adiposo. La lipomesoplastia es una técnica que están haciendo en algunas clínicas en Madrid y que, bueno, que no tiene nada que ver con la mesoterapia, ¿vale? Son unas técnicas diferentes que inyectan una serie de sustancias que ayudan a reducir el tejido lipedematoso. Tratamiento quirúrgico. Bueno, ya os comento que yo me sometí al tratamiento quirúrgico, ¿vale? El tratamiento quirúrgico no es curativo. El tratamiento quirúrgico yo siempre digo que es un reseteo, que lo que te ayuda es a eliminar el tejido, el exceso de tejido adiposo que te está en tu vida afectando a muchos niveles, pero tienes que seguir cuidándote porque tu tejido adiposo evidentemente no te lo extraen completamente, sigue siendo lipedematoso y si tú no te cuidas, tiene que volver. Entonces yo hoy en día me operé, pero estoy llevando el tratamiento conservador a rajatabla. El tratamiento quirúrgico, el problema es que hoy en día, salvo en Madrid, en La Paz de Madrid, que hay una cirujana que lo hace, y en Barcelona,
No está contemplado todavía por la sanidad pública, hay que operarse privado. Y bueno, la cosa es conseguir que esto algún día esté contemplado porque es una patología, no es un tema estético, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a las técnicas quirúrgicas, liposucción Wall, bueno, esta es la que yo me sometí. Es una técnica, a mí creo que el nombre está bastante desafortunado porque la gente cuando te hablan de liposucciones piensa que son las liposucciones convencionales, ¿no? Y no tiene nada que ver con una liposucción convencional. Os comentaré un poquito ahora someramente qué consiste. La tumescente y luego, bueno, pues la técnica PAL, que son con unas cánulas vibratorias. Esto es una liposucción Wall. La diferencia con una convencional es que las convencionales, las cánulas se hacen de manera transversal a la pierna. En la Wall lo que te lo hacen es longitudinal para respetar tejido linfático, o sea, vasos linfáticos. Tienen que introducir un suero frío y lo que te extraen es tejido adiposo. No es grasa, que también va la grasa, es tejido adiposo. Entonces, bueno, no es una liposucción convencional, no tiene nada que ver y la mayoría de la gente cuando la habla te dicen, ah, sí, una lipo. No, 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 no es exactamente igual. Estos son resultados de liposucción Wall, antes y después. Esto es otro resultado. Lo pongo un poco a título de curiosidad. Y bueno, este es el caso de una enfermera con la que tengo mucha amistad, que me cedió sus imágenes para que pudieseis ver cómo es la evolución después de una operación. Si veis el pantalón de bombacha, abajo los tobillitos, ¿veis la diferencia? Ella, aparte, tiene un problema linfático asociado, pero así empezó ella antes de su intervención quirúrgica. Esta es su resonancia, que también me la cedió. No sé si podéis apreciar, pero casi todo lo blanco que hay, una gran mayoría, es tejido adiposo. Entonces, imaginaros ese problema que le estaba provocando a nivel articular y cómo le estaba comprimiendo a nivel muscular y cómo le estaba afectando a nivel de su movilidad. Esto tras una semana de operarse. Bueno, el postoperatorio es muy traumático, sí que os lo digo que es muy traumático, pero que merece la pena. Esto es a los 4 meses de operarse, 8 meses en la actualidad. Si os dais cuenta desde la primera imagen a la última, es impresionante. Sí que es verdad que tiene flacidez, sí que es verdad que tiene, pues la piel, pues se le nota la diferencia de la flacidez que se queda, pero claro, ella ahora mismo no tiene dolor, no tiene hematoma y como dice, estéticamente no quedan perfectas las piernas. Sintomáticamente te cambia la vida y es lo que merece la pena al final, porque yo siempre digo que estéticamente mejorará, no lo niego, pero el tema es mejorar sintomáticamente. Otro caso, tras la liposucción, y bueno, he querido que me veáis a mí, esta soy yo, antes y después de operarme. Yo me hice la primera cirugía en abril, pantorrillas, en abril del año pasado, y la segunda de muslos y nalgas, caderas, que me lo hice en junio. Yo tenía una desproporción importante entre la parte superior e inferior del cuerpo. Aquí veis también la diferencia de mi intervención quirúrgica. A fecha de hoy estoy encantada de cómo ha mejorado mi calidad de vida, mi movilidad y todo. Y bueno, pues yo sigo el tratamiento conservador. Los cuidados postoperatorios, bueno, pues fisioterapia, porque hace falta drenajes linfáticos para eliminar el exceso de líquido, las medias compresivas de tejido plano y el ejercicio físico, fundamental. Y bueno, ¿qué podemos hacer desde atención primaria? Porque muchos médicos pensamos, bueno, pues esta operación, pero diagnosticándolas, no diciéndoles que eso es constitución, no diciéndoles que es obesidad, no diciéndoles que hagan más ejercicio, no que sus piernas son así, por lo menos que sepan lo que tienen. Ayudarles con medidas paliativas, por lo menos aconsejarles el tema de la fisioterapia. La nutrición adecuada, bueno, pues en el momento que nosotros podamos transmitir una dieta antiinflamatoria, o que hay nutricionistas que se dedican a la dieta antiinflamatoria, el apoyo psicológico, porque provoca a muchas mujeres, os aseguro que les provoca un problema importante de su imagen y de su autoestima. Valorar el tratamiento quirúrgico, por lo menos decírselo, saber que sepan que existe. Conocer y compartir sus enfermedades, aconsejarles en la asociación, por ejemplo, desde nuestra asociación, desde Adalipe, pues hemos hecho jornadas, hicimos unas jornadas en Madrid para profesionales y pacientes, se han hecho jornadas en Galicia, tenemos muchos grupos de ayuda, de apoyo a mujeres, incluso estamos recopilando donaciones que nos dan para poderles ayudar a la hora de los tratamientos tipo media o del tratamiento de drenaje linfático, ayudarles en las bajas laborales, lo que os digo. Cuando estas mujeres se operan necesitan una baja laboral. Es que os aseguro, porque yo lo he vivido, que no puedes trabajar, por lo menos en un mes, y según qué tipo de trabajo, es que no puedes trabajar.
Entonces, necesitamos también la ayuda de la inspección, que lo comentaba antes también con Fátima. Yo cuando di la charla aquí en Navalmoral hablé con la inspección porque en muchos sitios están teniendo problemas, pues también porque como no está codificado como tal el lipedema como patología y se considera erróneamente estético, bueno, pues tenemos que intentar ayudarle, bien como un linfedema, bien como una intervención de edema de miembros inferiores, opciones tenemos. Los cuidados de enfermería, yo siempre digo, y no sé si hay alguna enfermera que esté también hoy atendiendo, viéndolo, pues también puede ayudar, porque a lo mejor sospeche que alguna paciente nuestra lo tiene y no lo comente, o porque se opere y en el postoperatorio pueda ayudarle en el manejo de, bueno, pues de su drenaje, de los exudados, de posibles seromas, enfermería también puede ayudar. Y bueno, esto es lo que quería transmitiros, daros a todos muchas gracias. Este es el correo electrónico mío de la asociación, ¿vale? Que yo siempre lo doy en las charlas porque doy también a mujeres para poder ayudarlas y que me consulten. Bueno, tengo mi Instagram, quien quiera tener más información. Y que, bueno, pues daros muchísimas gracias y que estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis o cualquier cosita que queráis comentarme. A ver si tenéis alguna pregunta. Hola, mamen. Yo sí quería comentar que me parece también muy importante que a los residentes vayamos también formando desde aquí, desde las unidades docentes, vayamos también formándolos en esta Sí. patología, como bien dices, ¿no? Yo di una charla también aquí a los residentes, a todos los del área docente, porque, bueno, no sé si se ha quedado lo suficientemente claro de la importancia del lipedema, ¿no? Que no es banal, que no es una celulitis habitual, que no es una obesidad. Y os aseguro que muchas mujeres, hay estudios ya hechos que están diagnosticadas de fibromialgia y tienen lipedema. En Mérida, por ejemplo, yo sé que hay algún rehabilitador que ya conoce el tema, ¿vale? Lo digo porque lo sé por chicas de la asociación, pero falta información. Pero yo siempre lo digo que no, y a las mujeres que me consultan y que se quejan de que sus médicos no lo conocen, si es que no es una patología que fácilmente te aparezca en la bibliografía cuando tú intentas, si es que yo la tenía y no lo sabía. Yo quería de todas maneras a ti agradecerte ese tesón que Ah, tienes para difundir esto que, como dices, es muy desconocido y que quien está afectado pues se ve un poco incomprendido, ¿no? sí. Y creo que es muy, muy importante. ¿Sabes por qué yo lo transmito? Porque como lo he vivido, mami, yo me operé, ya habéis visto mis fotos, mis diferencias, bueno, tú me has conocido. Y creo que algunos ya me conocéis. Y para mí, realmente, hombre, quizás yo por mi forma de ser no lo he vivido como un drama en mi vida, pero sí que es verdad que llegó un momento que yo tenía ya un problema importante a nivel de movilidad, a nivel de poder, de dolor, es que, y por eso mi tesón, ¿no? Porque sé lo que es en primera persona. No sé si algún compañero quiere alguna pregunta más y si no, no quiero entreteneros más porque sé que las consultas están a tope. Yo, Concha, quería darte las gracias. La verdad es que ha sido una sesión muy interesante porque, como bien dices, es una patología para nosotros desconocida y sobre todo, bueno, pues ponerle un poco cara a esta enfermedad y estar un poco más atento a ella. La verdad es que las fotos son muy, muy llamativas, sobre todo el antes y el después, Sí. que es lo que dices, cambia la vida. Sí, lo que pasa que es verdad que si bien hay mujeres que hoy en día no se pueden someter a intervención quirúrgica, sí podemos ayudarlas a controlar su clínica o incluso, yo siempre digo, si cogemos a mujeres en estadio 1, más jóvenes, y empezamos a ayudarlas, no van a llegar a un estadio 4, seguramente. Creemos que no, faltan estudios, faltan muchos estudios todavía, pero creemos que no. Entonces yo creo que en primaria por lo menos podemos ayudar en ese sentido o que los rehabilitadores o los vasculares lo conozcan y les puedan al menos recetar las medidas de tejido plano, que os aseguro que ayudan muchísimo. Entonces sí hay cosas que podemos ayudar, ¿no? Y bueno, el siguiente paso hoy en día es que la sanidad pública lo reconozca como en Madrid o en Barcelona, que en el Hospital de la Paz hay una doctora que lo opera públicamente a mujeres con comorbilidades añadidas. Claro, hay que cumplir unos criterios, pero Bueno, pues no sé si algún bueno, pues si compañero... queréis, no quiero tampoco entreteneros, sé que estáis
muy ocupados todos. Y bueno, daros muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, que cualquier duda de verdad que me consultéis, mames, si en algún momento da para residentes, que sigáis contando conmigo, ¿vale? Y yo encantada de poder seguir difundiéndolo y que me consultéis cualquier duda, o si queréis ya más adelante tema de la dieta, que sobre la dieta sería otro mundo, hablar de la dieta antiinflamatoria ya sería una sesión aparte. Porque la verdad que ayuda, yo os lo aseguro que ayuda muchísimo la dieta antiinflamatoria. Estupendo, Concha, pues Bueno, muchísimas gracias. a Os vosotras. pasaremos la sesión después, ¿vale? Vale. Venga, pues un saludo, buenos días. Solo un inciso, en el canal, hay un canal de YouTube, si buscáis Adalipe, donde tenemos todas nuestras jornadas, las charlas que hemos dado con profesionales en Madrid en noviembre, que estuvieron nutricionistas, cirujanos, rehabilitadores, entrenadores personales. Si os interesa, en YouTube Adalipe tenéis todos los vídeos y están todas las cosas que hemos ido incluyendo en las jornadas y las charlas que damos. Estupendo. Bueno, Muchas pues gracias. un abrazo. Hasta luego. Chao.